Espera un poco, ahí está. Eh, Perdón. Porque se me había sí. quedado la cámara mirando por el otro lado. Me quedó visca la cámara. Sí, porque se va moviendo, ¿viste? Vos te movés para Sí, allá y se supone que se mueve. Sí, y ahí sí, se te quedó visca la tuya. Ahí está. ahí Bueno, va. Bienvenidos a este nuevo podcast de Arrojando Luz al Arte. Mi nombre es Gisela, yo soy artista plástica y estoy con Guille, que es profe de música y también creador de música, compositor. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el arte y las emociones. El tema de las emociones yo creo que está íntimamente relacionado con el arte. De hecho, cuando intentamos definir arte, por lo general la palabra emoción está. Entonces para mí las emociones están como mezcladas en la definición misma de arte. Linkeado al mismo tema, para mí, en mi caso particular, para mí las emociones y el arte han sido como el tema de la emoción en sí, o transmitir una emoción a través de las obras. Para mí ha sido un tema complicado porque en general los profes de la facultad, un profe en particular como que me tenía un poco de algo, me decía que yo no transmitía nada con las cosas que pintaba, como que mi arte era como muy duro y no transmitía emoción y que no tenía movimiento y que no es que eran como unas cosas muy estáticas. Y entonces para mí siempre fue como un tema ahí pendiente, intentar transmitir emoción a través del arte, porque para mí siempre era como, bueno, yo intento transmitir una idea, un concepto. Y entonces llegué como a la conclusión de que la obra siempre tiene que tener tres elementos fundamentales y es como que se basa ahí, que es el concepto, que vendría a ser como el espíritu de la obra, la emoción, que es como el alma de la obra, y el cuerpo, que es la parte como más material de la obra o la técnica con la que lo vas a hacer. Entonces yo siempre intentaba como pensar en esas tres cosas de, bueno, listo, tengo el concepto, como la parte espiritual de la obra la tengo la técnica, lo voy a hacer con estos materiales porque me parece que van a transmitir bien lo que quiero decir y tal, y es como que siempre fui como en búsqueda de ver cómo transmitía algún tipo de emoción, de alguna manera, pero es como que para mí era complicado. vos No sé vos cómo lo vivís. a esas tres cosas, ¿no? Que acabas de decir, Sí. ¿vos llegaste a la conclusión o te les enseñó alguien? En realidad es similar a los pilares del arte, Sí, que son 4 pilares y es como que pero es como una forma a la que yo llegué para decir, bueno, para yo poder transmitir un mensaje a través del arte, yo necesito estos 3 elementos, es como que mi obra de arte siempre me va a reflejar a mí. claro. ¿Y cuáles son mis 3 partes? Bueno, estas son mis 3 partes, bien. ¿Y qué viene siendo como el alma o la Bien. emoción de esto que me pasa? Entonces es como, porque si no yo lo hacía como algo más automático, Claro. ¿no? Decía, bueno, listo, concepto, pintura, si lo pinto bien, ya es como que va a transmitir una emoción naturalmente. Pero a veces si no pensás qué emoción estás intentando transmitir, por lo menos en lo que es pintura al óleo, por ejemplo, que es una cosa como más lenta y más elaborada, es un poquito más difícil transmitir una emoción si no sos consciente de que estás queriendo transmitir, o transmitir un movimiento si no lo estás haciendo, si no lo estás programando conscientemente dentro de la obra. Claro. Bueno, ya después te pregunto porque me quedan preguntas ahí dando vueltas. Con respecto a mí, bueno, yo mi contacto con la música siempre fue muy desde la emoción. En mi primer contacto fue desde el canto y elegía canciones que me hacían sentir cosas y son las que yo elegía cantar a los gritos en mi living, no estoy hablando de técnica. Y después en la facu empezamos a ver la parte teórica y la parte técnica y la parte emocional quedó relegada. Porque estás viendo todas las reglas y el cómo hacer para que suene equilibrado, para que no suene, no sé, brusco, para que no suene feo o lo que sea, para que esté bien hecho el discurso, que la parte emocional queda un poco relegada.
De hecho, al comienzo, cuando yo empecé a dar clases de canto, no le daba mucha importancia a la parte emocional. Ajá. Para mí era, porque aparte mi profe de técnica de canto, el que me enseñó a cantar a mí, no trabajamos nada de la parte interpretativa. No veíamos, bueno, de qué habla la obra, qué emoción. Todo eso lo Y es re loco aprendí. porque Sí, en general uno cuando empieza en el arte o cuando sos chiquito y te interesas en el arte, por lo general tiene que ver con una emoción, sí, con intentar transmitir algo de ese momento. sí, totalmente. Es un impulso más que una búsqueda técnica. Es que yo creo que por eso están tan enfocados los profesores en la parte técnica, porque la parte emocional en teoría ya está resuelta. El tema es que uno después se le Claro. olvida. Cuando pasan, no sé, 5 años, vamos a ser generosos, 5 años de la carrera y la parte emocional queda un poquito de costado y uno se olvida recuperarla. Yo la parte emocional, la búsqueda emocional en el arte, la empecé a recuperar a los 30, un poco antes capaz. Porque hice musicoterapia a los 26 y ahí empecé a volver a conectar con la función del arte en el ser humano. Y después cuando hice danza, ahí empecé a conectarme efectivamente con de qué habla la canción, cómo lo comunico. Bueno, yo no sé en qué punto uno o se olvida de la emoción o en realidad la materia que te pones a estudiar intensamente es como que te empieza a reprimir. La parte de estar buscando la cosa técnica muy, muy profesional te empieza como a coartar el transmitir tu emoción, porque por ejemplo yo tomo clases de canto con vos porque para mí el tomar clases de canto es un espacio artístico en el que puedo expresar mis emociones. Claro. Y vos decís, bueno, pero tengo una herramienta buenísima que es la pintura, que la sé hacer y tengo todas las herramientas para hacerlo, y de repente es como que ese lugar se convirtió en un lugar de algo muy profesional, que a veces es como que eso mismo me pone un muro para poder expresarme. Yo creo que también... es como que entiendo que es algo similar a lo que te pasó a vos. Claro, yo creo que también hay una cuestión de valentía en el hecho de ser profesional del arte y exponer su propia vulnerabilidad. Yo creo que tiene que, o en mi caso por lo menos pasó eso, de darme cuenta de que tengo que decir algo y tengo que hacerme cargo de lo que digo y tengo que bancarme las repercusiones, si hubiesen, de lo que estoy diciendo a nivel emocional. Que eso también es un aprendizaje que me parece ¿Alguna vez te pasó que te sentiste como muy expuesto? No, pero porque lo ensayo antes. Sí me pasa el vértigo de decir, uy, voy a decir esto, no lo voy a decir a esto. Me pasa eso antes cuando ensayo. Después lo ensayo 1000 veces y ya está, ya no me importa. Entonces doy el concierto, claro, y está todo bien. A mí, yo ahora me estoy acordando como de repente que cuando pintaba mis primeros cuadros en la facu, por ejemplo, algunos que eran como de expresión como muy cruda de algo que me estaba pasando, de cómo me estaba sintiendo y tal, a veces es como que al ver la reacción de la gente, al ver mis cuadros, es como que me quedaba como, uy no, este tipo de cosas no las puedo hacer. Por ejemplo, cuadros muy oscuros con una emoción muy intensa o con una cosa como muy capaz, no sé, truculenta, andás a ver, como algo demasiado triste, ese tipo de cosas, es como que la reacción que tenía la gente cuando llevaba y mostraba, como que me hicieron también un poco recortar ese tipo de emociones y quizás un poco sin querer ir eliminando, digamos, cosas. No, esto capaz no lo voy a expresar o esto no lo voy a hacer porque por miedo a la reacción, ¿viste? Claro, eso es lo que te quería preguntar antes. Porque, por ejemplo, estoy viendo ahora la Alicia que tenés atrás, ¿no? Y elegiste, desde acá se ve negro, capaz que no es negro el fondo, capaz que es un azul. Sí, pero es un fondo oscuro, azul. Y el amarillito, ¿no? Y eso genera algo, lo quieras o no, los colores que elijas van a generar algo siempre. No sé cómo, claro, no sé si se puede pintar algo
y no generar nada. Yo me di cuenta que yo pintaba, cuando empecé como a intentar desarrollar mi obra, lo que suele pasar es, uno se pone a pintar y uno todavía no tiene un estilo propio, no sabes bien qué es lo que querés comunicar o cuál es tu universo creativo. Y entonces te pones a generar contenido, porque es como que decís, bueno, tengo que desarrollar mi carrera, ¿no? Sí. Y te pones a hacer cosas, y muchas veces arrancas como, bueno, copiando cosas o viendo imágenes y entonces haciendo como una reproducción de tal imagen y entonces intentas como probas con este tipo de estilo que te gusta de otro artista. A ver, todavía no conoces, digamos, lo que vos sos capaz de producir. Sí. Entonces, en ese hacer, sí que yo por lo menos he visto o he generado muchos cuadros que es como que no dicen nada, o sea, no dicen nada, están quizás bien hechos técnicamente, pero es como que se nota que estoy intentando algo. Claro. Es como que, no sé, no terminan de cerrar el concepto con la emoción que quiero transmitir. Yo en eso, por eso tengo como esta división de 3 partes, porque llegué a un punto yo de decir, bueno, yo necesito ser consciente del concepto, de la técnica y de la emoción, porque si solamente me estoy como concentrando en la técnica y de repente quiero hacer, bueno, voy a hacer un cuadro bonito, ¿no? Porque quiero hacer, qué sé yo, quiero que mi obra sea linda, porque quiero venderla, porque lo que fuera, y estás como concentrado en la parte técnica solamente, entonces decís, bueno, yo qué sé, voy a pintar un caballo, muy bonito, ¿no? Y entonces te pones y lo haces muy técnicamente bien, pero si no pensás en las otras dimensiones, como, claro, bueno, ¿qué querés transmitir con este caballo? ¿Dónde va a ir puesto? Digamos, ¿qué sensación querés que genere cuando lo veas? Claro. Si no tenés en cuenta todos esos otros componentes que tienen más que ver como con la parte espiritual de la obra, como más el concepto que querés transmitir y la emoción que querés transmitir, los colores, si no estás pensando en esos otros puntos, puede que como que te dejes llevar por el decir, bueno, lo quiero hacer, ¿no? Lo quiero hacer, lo voy a hacer. Sí. Listo, busco referencias en internet de cómo es un caballo, porque qué sé yo, quiero hacer un caballo blanco y gris, ¿no? Y entonces me pongo y empiezo a pintar el caballo blanco y gris así como de una, sin tener como estos otros pensamientos previos, y lo más probable es que te quede como algo muy acartonado, o es como que estás copiando la imagen que viste de referencia y no hay, es como le falta esa no sé, esa salsita de emoción, porque no lo pensaste, en ese momento no estabas intentando transmitir nada, solo estabas como yendo, como al hacer, ¿viste? Bueno, creo que tiene que ver también con esto de la vida profesional del artista. De, bueno, a ver, pinto porque tengo que pintar, no voy a esperar a la inspiración, a que venga, digamos, una oleada así, porque me puede llegar una vez por año. Entonces, bueno, no, yo me pongo a trabajar y lo hago. Pero está bueno al menos pensar un poco, darle una vuelta de tuerca antes, y eso también incluirlo como en tu proceso creativo, para decir, bueno, voy a transmitir tal, y entonces lo hago con composición, con movimiento, entonces buscas los elementos que hacen que puedas transmitir esa emoción, que tienen que ver ya con el cuerpo de la obra, ¿no? Los colores que vas a usar, la composición, el movimiento que le vas a dar, la técnica. Hay cosas que, por ejemplo, es mucho más fácil transmitir con una acuarela, claro, totalmente, con una liviandad, con un sentido como más de alegría o de otras sensaciones, que transmitirlo con el óleo, que es una técnica más densa, más quieta, de reflexión. Es más profundo. Son cosas distintas. Sí. Y tienen que ver con lo que quieras transmitir, digamos, pero siempre teniendo en cuenta lo que estás queriendo transmitir. Vos sabés que creo que es re importante a nivel técnico y compositivo pensar en qué es lo que querés transmitir. Uh-huh. Y creo que es algo que falta en la educación artística, por lo menos la que yo tuve. A ver, yo tuve una educación, yo soy profesor en educación musical, ¿no? La parte compositiva la hice yo
desde lo que yo aprendí en mi carrera. Sin embargo, en ningún momento nos plantearon qué querés transmitir. Desde esos años que yo estuve de composición, nunca me plantearon, bueno, a ver, necesito que hagas una obra triste, dramática. Claro. Yo eso lo aprendí después, primero desde la poesía, cómo ponerle música a una poesía, y empecé a pensar, bueno, cómo uso la armonía, cómo uso el ritmo, cómo uso la melodía. Y eso se convirtió después en el eje. ¿Y eso te lo planteaste después de terminar la carrera, digamos? Bastante después. A los 34. No, antes. Pero post Claro. 30, cuando me di cuenta que era importante transmitir algo. Porque si no era... Cuando te das cuenta que ya no estás haciendo arte para que te pongan una nota, cuando te das cuenta de eso, te empezás a preguntar entonces, ¿para qué hago arte? Claro. Y cuando llegas a la conclusión de que haces arte para generar emociones o para transmitir un mensaje emocional, ahí se reconfigura todo lo que hagas, tanto como composición como interpretativamente en el caso de la música. Después, yo creo que cuando llegas a ese punto de darte cuenta que vos querés transmitir un mensaje o querés transmitir algo y te faltan como esas herramientas, es empezar a buscar desde los elementos que tenés, cómo es que vos podés hacer para transmitir tal cosa con lo que haces, y que no sea algo aleatorio o algo que sucede una vez de vez en cuando, en plan cuando la idea esta de cuando las musas me ghostean, de tener un sistema que te permita expresar lo que vos querés sin necesidad de que suceda por azar, digamos. Tener cuáles son las formas técnicas en las que vos llegás a la transmisión de esta emoción puntual. Me parece que si uno desarrolla su obra personal en algún punto, te tiene que pasar a decir, bueno, a ver qué estoy queriendo decir con lo que hago, por qué lo hago, o capaz que hay muchos que no. Yo creo que mucha gente hace el proceso de querer transmitir algo y mucha gente no. Bueno, hay un proceso que he visto bastante común, que es encuentro mi forma de hacer arte, o sea, encuentro mi estilo, encuentro más o menos mis temas, y me pongo a producir a lo tonto. Sí. Pero yo creo que de alguna forma es inevitable transmitir alguna emoción. Incluso si lo haces así, de alguna forma me parece que capaz que transmitís algo. Yo creo que siempre transmitís algo, lo quieras o no lo quieras. Yo estaba pensando, por ejemplo, muchos compañeros que ahora están en bandas de cuarteto, ¿no? Sí. Y bueno, lo que transmiten va a ser siempre como alegría, fiesta, ¿no? Porque eso transmiten los temas de cuarteto. Claro. No sé si necesariamente se hacen el planteo de qué me gustaría transmitir, qué otra cosa me gustaría transmitir. Lo cual es válido. Cada uno hace lo que quiere con la herramienta que tiene, ¿no? Sí, igualmente yo creo que eso también transmite algo. Hay como una temática del arte sin sentido o el arte vacío. Sí. Como una cosa de una producción así en masa, porque produzco y esto lo vendo, o porque produzco y esta es mi forma y no le voy a como meter más cabeza. Y hay una tendencia a que eso genere un arte muy hueco, digamos, que no está transmitiendo nada o que no tiene ninguna intencionalidad. Sí, yo creo que tiene mucho que ver también en relación a nosotros dos y que hayamos tenido el mismo proceso, ¿no? La necesidad de manejar las emociones. Ajá. Yo creo que en mi caso por lo menos, va mucho por ahí, como usar el arte para manejar emociones por tener la necesidad de... ¿viste? Hay una palabra que no me sale ahora, la alquimia, de tener una emoción capaz negativa o fea o que quiero como resolverla, y usar el arte para poder hacer esa transición. Totalmente. Y eso me hizo replantearme mucho el cómo hago arte y el para qué hago arte. ¿Vos por qué tuviste la necesidad? El arte, como el arte por la magia que como la magia transformadora, digamos, ¿Vos sabés que tiene.
de las emociones. Hoy pensaba, mientras le sacaba el ámbar, hay dos músicos que marcaron mucho. Uno, Alanis Morissette, que me marcó muchísimo, adolescencia hasta 30s. Uh-huh. Y otro que es actual, que es Jacob Collier, que es el que fui a ver a Buenos Aires hace poco. Y que los dos hablan de la música como la magia. Como que, ¿qué es la música? La música es magia. Y me llamó la atención que vos digas lo mismo ahora. Como porque es eso, es efectivamente eso, es como de repente tener la capacidad de hacer algo tan fuerte como cambiar una emoción o generar una emoción haciendo vibrar el aire, porque la música es el aire vibrando, digamos. Y hacerlo vibrar pegándole un parche, cantando, tocando el piano, tocando la guitarra y generar un cambio emocional. Eso es una locura. ¿Ibas a decir? Sí, bueno, yo creo que la música es como la expresión más instantánea de eso. Como, qué sé yo, vos estás mal o tenés como las emociones revueltas y te pones una canción o un tipo de música que te lleva hacia tal emoción o que te relaja y al toque entra y transforma, como sí. Realmente como una magia, digamos, una cosa que lo podés ver como terapéutico, pero es mágico. Sí, sí. Con el tema del arte plástico, es como que es más un proceso entonces en la creación, en el hacer, yo es como que lo uso para construir mi propia vida y de alguna forma también para explicar cosas que me siento que no puedo explicar con palabras. Yo empecé a pintar por eso, o sea, cuando era chica y tal, como que me costaba mucho decir las cosas, me costaba mucho expresarme, darme a entender, claro. Que la gente entendiera mi fondo, digamos, y me di cuenta que bueno, que podía dibujar, que se me daba bien, que pintaba y tal, y entonces intenté como volcar por ahí, que es como una comunicación en diferido, mirá, como que claro. Yo vuelco acá toda mi emoción, mi sentimiento y tal, y entonces de alguna forma me sentía como más explicada, como que podía transmitir lo que yo tenía internamente, que a veces como que no tenía ni palabras. Claro. Pero así como de esa forma, como era mi canal de comunicación. Y sí, empecé por ahí, digamos. Bueno, en la musicoterapia se habla de el arte en general, o la comunicación no verbal como un canal de comunicación. Y el trabajo de la musicoterapia es efectivamente habilitar el canal de comunicación, que suele estar bloqueado. Porque estamos tan acostumbrados a manejarnos desde la palabra, claro. Y la frialdad de la palabra y lo intelectual de la palabra, que la parte emocional y la comunicación emocional, que es lo que guardamos en realidad. Uno no se acuerda de lo que te dijo tal persona, pero sí te acordás cómo te lo dijo, sí te acordás cómo te hizo sentir. Eso es lo que está guardado. Entonces, sacar eso es el trabajo del arte, porque las palabras se limitan un poco en ese sentido. Y entonces se habla de habilitar el canal de comunicación de las emociones, que es un poco lo que estabas diciendo vos, de usar el arte justamente para eso, como utilizarlo para comunicar cosas que no podés comunicar con las palabras, claro. Sí, con la comunicación básica diaria. A veces como que siento la comunicación básica diaria como una cosa más performática, del palo, bueno, sí, hola, buen día, es como que todo tiene como una cierta relación, se supone que uno tiene que decir ciertas cosas, hay ciertas frases como que se repiten, según la cultura esas frases van cambiando. Si no las decís todo mal también. Como cierto folclore, si no las decís también mal. Sí, claro, sí, y según dónde estés, pueden ir cambiando un poco, pero es como que siempre es más o menos la misma performance. Es un día atrás del otro, con unas performances muy similares, digamos, en las que tenemos que hacer tal cosa, tenemos que decir tal, pero hay cosas que quedan en eso como sin decir. Hay cosas que no están dichas. Creo que muchas veces el arte es como que sirve para meter ahí, para deslizar, mirá,
a mí me pasa todo esto también, Claro. aparte de lo que puedo hacer en la performance que estamos teniendo. Totalmente. Hay algo que creo que también está bueno tener en cuenta, que es que pensándolo desde el lado del músico, que uno se sube a un escenario y va a transmitir algo siempre. Estás paradito en el escenario y te estás muriendo de miedo porque te están mirando, estás transmitiendo eso. Estás con las manitos escondiditas, estás transmitiendo eso. Estás haciendo un quilombo bárbaro en el escenario, también estás transmitiendo eso. Y eso, si no sos consciente de que estás efectivamente transmitiendo algo, entonces no lo manejas. La necesidad de hacerse cargo de que al subirte a un escenario vas a transmitir algo, medio que obliga también a plantearse qué quiero transmitir. ¿Quiero subirme al escenario para que me aplaudan nomás? ¿O qué onda? Eso también fue que no sé hasta qué punto sucede en el arte, que supongo que sí sucede, porque como no es que te subís a un escenario a pintar un cuadro, sino que lo pintas en tu casa y después lo expones. Es como otra Claro. dinámica. No, pero está incluido eso también. O sea, vos podés estar como esperando el aplauso de cierta gente. Claro. Hay un profe de pintura que da cursos online, que me encanta, no me acuerdo el nombre ahora, pero que dice, bueno, vos empezá a pintar pensando quién querés que te dé una palmada cuando termines. Como ¿con qué gente estás conversando? Vos no estás conversando con todo el mundo. Estás conversando con algunas personas en particular, y es como que, bueno, tu comunicación tiene que tener que ver con eso. Y está bueno que lo tengas en mente, porque si no, muchas veces es como que se te mezclan distintos espectadores. Sobre todo en el tema de la pintura, porque no es algo que vas a hacer una performance que es en un solo momento, en un solo grupo, digamos. No es algo momentáneo, sino que es algo que va a quedar ahí puesto. Entonces muchas veces como que tenés pensamientos intrusivos de decir, bueno, ¿y mi mamá qué va a pensar de esto? Y de repente, y a mi vecina le va a gustar, o le va a parecer que estoy loca, o le va a parecer que bueno, puede ser. Quizás a ciertas personas como que no vayan a entender eso que estás queriendo transmitir, pero tener en mente con quién estás conversando cuando estás pintando. Y eso planteártelo antes, digamos. En el caso de la pintura es capaz más complejo, porque estás pintando, pensando en el óleo, que tarda una eternidad en secarse. Capaz una obra te tarda un mes, tiro más de un mes. En ese tiempo cambiás vos. Capaz que si no te planteas esto quiero que comunique a mi abuela, si no te lo planteas y lo dejas escrito en piedra, pasaron 2 semanas y ya no querés comunicarle eso a tu abuela. Y te cambió la obra. Y de repente estás pensando otra cosa. Bueno, eso también me pasa mucho con respecto al tema de las emociones, porque digo, bueno, a ver, yo empiezo con esta emoción, pero de repente el cuadro, otro día estaba en otra onda y lo terminé, y el cuadro terminó siendo una cosa como re triste. Y me quedo así como, no, a ver, si yo al principio me había planteado que esto era para demostrar fuerza y no sé qué era, y de repente me terminó esta cosa toda melancólica y digo, bueno. Hay un punto en el que es inevitable transmitir lo que uno está sintiendo, porque es lo que hay, digamos. Sí. También. Sí, en el caso, yo creo que eso en el escenario, creo que eso se renota. Creo que hay que tener un trabajo muy profundo de teatro para que no se filtre lo que estás sintiendo al hacer la obra. Componiendo creo que no, por lo menos música como que yo ya descubrí cómo hacer para que no se me meta lo que estoy sintiendo con lo que quiero transmitir. Pero en el escenario tengo que estar con la mente muy limpia, como que no tengo que sentirme ni enojado, ni triste, ni nada de esas cosas que me controlen, para que no me afecten después en la interpretación del concierto. La interpretación, y sí. Eso es un viaje. ¿A vos te ha pasado? Porque vos también has cantado en público. Sí,
Siempre que te vi en público, como que la manejaste de 10. Nunca te vi como, uy, mira, está cantando re triste ese tema. Siempre te vi como que la manejabas bien. Sí, no sé, a mí me pasa algo como en público que es como que hago un switch. Claro. Y es como... Ya está. Sí, no sé, tengo una caradurez ahí particular. Bueno, pero también me parece que tiene que ver con que es una materia en la que yo me siento que bueno, yo estoy tanteando, digamos. Claro. Esto acá lo hago por gusto y tampoco me siento como con una responsabilidad muy intensa. Entonces voy ahí un poco como de cara dura a decir, bueno, vengan que amenizo este momento y claro. les transmito alguna cosa, pero la verdad es que no me lo estoy tomando súper en serio. Que me parece que es un poco lo que pasa con la materia que uno más estudia, o es como que llegas a un punto en el que tenés tantos conceptos de cosas que deberían ser y que deberías transmitir y de repente conoces demasiados artistas que son 50 veces mejores que vos y es como soy la última rata del mundo. Es como que se mezclan muchas emociones en el hacer de algo que uno conoce mucho. Sí. Como que tenés demasiada información ya en un punto. Y me parece que a veces investigar otra rama artística hace que vuelvan a salir emociones como un poco más crudas, claro, o que te puedas expresar de una forma más natural o más humana, incluso hasta más conectada con el público, que capaz que el público también es un poco más del palo ese, digamos, que tampoco está esperando una cosa súper técnica, que no tiene todo el bagaje de arte que tenemos los que estamos produciendo, y de repente nada, quiere disfrutar un rato, que le transmitas una emoción, sí, y punto. Sí. Y no se entera si realmente lo sabes hacer bien, no, si lo haces 50 veces mejor que él. Es como que ya está. Digo, lo sí, estás aparte, haciendo. Si le haces sentir algo... Y es suficiente. Claro. Sí. Vos sabés que es cierto, lo que estás diciendo, como que te conectas con el costado ese más de no me lo tomo tan en serio, lo cual me parece recontra sano. Es cierto, a mí me pasó con danza, que es lo que te contaba al comienzo, y con teatro, que era como no es la disciplina que estudié, no tengo que aprobar nada. Claro. Y eso te libera. O sea, lo haces libre, no es que te libera, lo haces libre. Y capaz que te enseña al arte que uno profesionaliza, en mi caso la música, capaz que todas esas otras experiencias te enseñan a hacer ese arte mejor. Sí, a canalizarlo para el otro lado. ¿A vos te pasó con pintura? De repente cantar un tango en público y tomártelo en juego. Sí, hay algunas asociaciones que me sirvieron como a comunicarlo a la pintura y que me sirvieron como para sentirme más confiada al momento de pintar. Capaz que, bueno, nada que ver, pero tenía como una psicóloga que me hablaba como de canalizaciones y de como transmitir una cosa espiritual en algo material. Y entonces ella en un momento me dijo, esto es fácil, digamos, no lo pienses tanto como una cosa tan mística. Me decía, vos pensás cuando estás pintando, como esta comunicación que tenés de la mente y la mano, y de que vos vas haciendo como intuitivamente, y tenés que largar eso intuitivamente. Y solo esa frase que me dijo, que capaz que es re normal y natural, como de 1-1 de clase de plástica. Sí. Agarrá el pincel y dale, ¿no? Ponete a pintar. ¿Cómo? Intuitivamente. ¿Qué es eso? No sé, agarrá un color, claro, pon el color y dale, ¿viste? Y a veces es como que tanta técnica y tanto aprendizaje, tanto conocimiento, te coarta la creatividad. Como que te recorta o es como que te entran estas dudas. Hay un libro que se llama La Guerra del Arte, que habla mucho como de ese límite que uno mismo se pone al momento de crear, que este escritor plantea que la guerra en realidad la tenés contra tu propia como contra tus limitaciones, digamos, contra tus excusas que te pones para no crear.
Esa es la guerra que tenés. La guerra permanente es, vos querés crear y hay algo que es como que te dice, bueno, sí, pero no tenés las cosas suficientes, o todavía no sabes cómo hacerlo, Sí. o ves ya lo hiciste de esta forma y entonces el próximo que hagas seguramente no te sale tan bien como el primero. Sí. O O que no sea lo mismo. claro, pero es como que todas esas cosas son pensamientos que uno tiene porque sos como un profesional Sí. de eso y lo querés hacer de forma continuada y es como que te vienen un montón de dudas que te van como frenando el crear. Y hay un montón de artistas, por lo menos yo fui al Facu, ponele, con un montón de gente que después dejó su carrera o dejó o no pinta o Sí. no lo siguen. Y yo me acuerdo que en su momento era un lugar como que les daba súper placer y les encantaba hacerlo y tal. Y después de repente, terminando la facultad, es como que fueron acumulando tantos sinsabores de crear y de no enganchar y de esperar que el arte se vendiera o de hacerse famosos con hacer tal cosa y tener como unas expectativas a veces mal puestas o esperar ser mucho mejor de lo que al final, como que sí, eso, tener expectativas distintas, digamos, Sí. a lo que podés hacer y al final dejarlo, o sea, dejar de hacer arte por completo, solo porque es como que ya el arte, en vez de generarme un placer cuando me pongo a hacerlo, me genera una sensación totalmente contraria, como que me da la sensación de que soy poco, o que no lo hago bien, o que no es Sí. suficiente lo que estoy haciendo. Y eso lo veo algo muy común. Sí. Para De mí, hecho, a mí me ha pasado un montón de veces. es que creo que eso a todos nos pasa, enfrentarnos. ¿Quién es el que decía matar al padre? ¿Freud? Hay que matar al padre Freud. Yo creo que es un poco eso lo que pasa con el Al padre, arte. sí. O a la madre. Bueno, no sé, hay que matar a alguien, No, al padre. según Freud. Sí, creo que es al padre. Porque no sé si era él o Cristo. No, Era Freud. Cristo seguro que no. No, pero capaz en una forma metafórica, no. No, como No, Freud. tampoco. Seguro que fue Freud. No, lo que quiero decir es que un poco en el arte pasa eso, ¿no? Como hay que aprender a matar a los maestros que uno tuvo. Porque aparte uno los pone en un nivel de perfección y como que estás haciendo arte y estás como con la sensación de que lo tenés al lado marcándote cada detalle que está mal. Sí. Técnico, ¿no? Y creo que es De necesario una. el proceso de matarlo y decir, bueno, ya me diste lo que me tenías que dar, ahora te sacrifico. ¿No? Porque si no, Ahora uno se vete. queda trabadísimo en Sí. ser un eco de lo que le enseñaron. Y nunca Sí. dejas de reproducir lo que ya nunca dejas de ser pasado hasta que te animás a buscar cosas nuevas que capaz que las reprueban los maestros. Pero es la búsqueda propia. Bueno, otra es que hasta que no te pones y realmente desarrollas tu carrera artística, no sabes si vas a tener éxito o no. Y muchas veces, en el primer periodo de lo que vos estás creando, no tenés un éxito evidente. O sea, no es evidente que, bueno, saliste, yo pinté esto, tengo un montón de gente queriendo comprarlo y de repente mi obra sube de precio. Muchas veces eso no pasa. O sea, te pones a producir y es como, sí, bueno, a veces grillos, a veces a alguien le gusta algo, pero suele ser como un camino un poco silencioso hasta que llega un momento en el que la gente empieza a reconocer tu estilo. Si es que lo reconoce. Llegas a vender algo. Bueno, sí, es que lo reconoce. Llega un punto, sobre todo en las artes plásticas, que sí, que es como que a mucho pintar llega un punto que esto la gente se da cuenta que lo hiciste vos porque más o menos se parecen, digamos. Claro. Como que es inevitable que muchas cosas que haces te vayan pareciendo al final. Sí. No sé si con la música pasa eso. Yo me imagino que sí. Que de todo, de que eventualmente la gente te reconozca. Que tengas un estilo y que la gente reconozca tu estilo. Mira, en teoría sí.
Yo creo que estoy cambiando tanto mi forma de componer todo el tiempo que no sé si tengo un estilo propio todavía. Porque enseguida ¿No? creo que no sé. Me pongo... Porque yo voy buscando distintas formas de búsqueda, como distintas lógicas de búsqueda de sonidos, vamos a decirlo de esa forma. Uh-huh. Y eso me da toda una lógica distinta de cómo acceder a una obra nueva, ¿no? Yo supongo que las formas en que manejo la melodía, algo en común tienen que tener todas las cosas que he hecho. Pero yo agarro una obra que estoy haciendo ahora, ¿no? Y escucho una obra de las primeras o de las que escuchaste vos en el concierto. No sé si le noto similitudes. Yo creo que sí, no me estoy dando cuenta también. Yo creo que también lo que pasa Capaz que sí. es que los artistas, los músicos buscan tener un gesto que los haga identificables. Creo que lo buscan a propósito, adrede. No me parece que los sea... artistas plásticos también. No sé si estoy muy de acuerdo con eso, me parece medio choto, porque es como limitarse, pero yo creo que se hace eso Yo también. también. Yo siempre fui como de ir cambiando mucho lo que iba haciendo, es como, y cada vez quiero expresarme algo distinto y Sí. es como, en algún punto, es como que hay que tener una coherencia entre las dos cosas. Y ser capaz, como por ejemplo, de hacer una serie, por ejemplo, hacer un disco en el que en el disco hayan muchos temas o muchas canciones que se comunican al menos entre sí, entonces vos reconoces que es el mismo cantante y es el mismo productor, digamos, y está como en una sola comunicación. Sí. Y una vez que terminó el disco, capaz que podés decir, bueno, listo, este arco ya lo terminé, pum, ahora puedo cambiar un poco, claro. y ahora quiero decir esta otra cosa, entonces voy a utilizar estos otros elementos y lo cambio un poco. Para mí eso enriquece mucho y no es cambiar el estilo en sí, sino estar como renovándote y diciendo otras cosas. Sí. Pero creo que uno sí tiene que como que trabajar en series, porque Totalmente. Cuando yo empecé a trabajar en series, por lo menos aprendí algunas otras cosas. Es como que sos capaz como de aprender como esta mecánica de, bueno, esto es lo que me funciona para transmitir tal. Sí. O este elemento sirve para tal cosa. Es como que lo vas aprendiendo a medida que lo vas aplicando, y si lo vas aplicando varias veces como, y en distintas obras, es como que hay algo que vas aprendiendo de esa herramienta, sí. Por ejemplo, sí, o de ese material o lo que fuera. Pero sí, es como que me parece que es un poco y un poco. Claro, yo no cambiar nunca, sino como tener un equilibrio ahí. Claro, yo suelo componer como en ciclos, ¿no? Como de 7 obras, de 3 obras, de 11 obras, como que hago eso. Y sí, ahí mantengo una coherencia compositiva. Claro. Pero al mismo tiempo eso que terminó ese ciclo y digo, bueno, ahora quiero hacer otra cosa. Porque si no voy a hacer de nuevo lo mismo. Como... No. Aparte uno también se aburre. Hay artistas que no se aburren y que dicen, bueno, listo, esto me funciona, lo voy a repetir in eternum, y triunfan con eso, y bueno, es una está forma. Bien. A ver, yo creo que también hay una cosa es hacer arte por una búsqueda personal y refinar el arte como canal de comunicación de esa búsqueda propia. Una cosa es eso, que puede ser aceptado por el público o no, y no le quita validez. Y otra cosa es vender, querer vivir del arte y vender, y ahí si encontraste algo que vende y lo repetís por siempre, me parece recontraválido, porque estás viviendo de vender algo. Podés buscar otras cosas, pero no sabes si vendés. No sé, es como... ahí podemos entrar como en el tema de, bueno, esto es arte, esto no es arte, esto es... ¿Cómo lo ves vos? Y bueno, no sé, se me están ocurriendo algunos artistas en particular que quizás, no sé si mencionar o no. Bueno, hay uno que es muy común, muy criticable,
que es muy famoso argentino, Sí. y la debes conocer, Milo Lockett. No, no lo conozco. Milo Lockett es una persona que hace siempre lo mismo, digamos, y es muy fácil de reconocer, es como una visual muy pop, con, qué sé yo, caritas, perritos, es como que es algo que, bueno, después él lo pone Es la en misma cuadros, fórmula, lo ponen, claro. sí, en almohadones, lo ponen en carteras, lo ponen en tazas, lo ponen... Y es como algo fácil Sí, de consumir, digamos, porque es, bueno, pop, sí, colores divertidos, una estética así como muy, bueno, que le va bien a un adolescente, por ejemplo, o a un lugar que quiere como estar un poco colorido, entonces sí. pones eso. Y es muy simple, digamos, no profundiza en ningún tema, Creo que el problema no es la transmite ninguna cosa muy compleja. Creo que el problema no es la simpleza, sino por lo que me contás, la falta de... Porque capaz que encontró eso y dijo, mortal, tengo algo simple, porque ser que sea simple está bueno también. Encontrar algo simple que genera esto. Y listo, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Como que no hay una Claro. evolución. Es como lo opuesto a lo que estábamos Sí. hablando antes. Claro, no se ve ninguna evolución. Yo no, o sea, para mí, siendo artista, es como que yo no lo disfruto tanto. Claro, Yo está bien. no disfruto tanto de ese artista como quizás otro que es como un poco más complicado, que se mete en ideas o en, qué sé yo, incluso técnicamente. Como que no lo disfruto, Y pero por yo no lo ejemplo, disfruto. Capaz que para alguien es más arte eso que... yo creo que eso también, ¿no? Hay gente que capaz disfruta de eso más que algo más complejo, que lo mismo pasa con la música, Sí, sí. que cosas más, más Claro. simples la disfruta más. Sí. Y bueno, y esa expresión no verbal de emociones, que para nosotros capaz que es simple, capaz que pueda no interpretarse como arte, efectivamente comunica algo. No a nosotros. Sí, comunica algo para otra persona Claro. que quiere, o sea, que tiene ese nivel también de emoción o de sentimiento o de concepto. Claro, es un caramelo. Es como comerse un caramelo o comerse algo mucho más elaborado. Bueno, hay gente que prefiere eso. Lo cual, no sé, hay que pensar, porque si es ofrecer un servicio y esa es la demanda, bueno, la estás cubriendo. Sí, ahí ya entramos como al tema de la cultura más elevada Claro, o más popular, digamos. claro, porque al mismo tiempo estás generando... Si existe como una escala de valores o no entre una cosa y la otra. Yo creo que hay una simplificación, una simplificación del arte. Es decir, vos generás un arte muy simple y lo repetís y lo repetís y lo repetís. Entonces estás haciendo una exposición, digamos, de un arte muy simple al público. Entonces el público empieza a acostumbrarse a consumir un arte más simple. Entonces al mismo tiempo un arte más complejo lo rechaza, porque hay que pensar más, porque no lo entiendo, lo que sea. Claro. Que esa sería la contracara. Pero por ejemplo, estoy pensando ahora el ejemplo de la mujer que pintaba rosas, que vos me habías contado, que hacía cuadritos, ¿no? Y eran siempre cuadritos de rosas. Sí. ¿Eso en qué cambia? ¿Hay una búsqueda? ¿Hay de evolución? No, quizás no cambia mucho entre una cosa y la otra y va generando como un estilo dentro de eso mismo para venderlo. Claro. Pero de todos modos tiene un nivel de producción y como un nivel de, no sé, de técnica o de emoción que, claro, para mí transmite como algún tipo de emoción un poco más sutil, pero bueno, es lo que te decía recién, es considerar un tipo de cultura como más elevada que otra. Claro. Yo considero que las cosas bellas o las cosas técnicamente muy bien hechas transmiten una cosa distinta que algo muy básico y muy simple, por más que lo básico y simple es más fácil que lo entienda más gente. Creo que
ir aprendiendo, o sea, ir educando o que el ojo de las personas vaya aprendiendo a ver cosas distintas o más bellas o un poco más complejas, yo creo que eso agrega interés a la persona. Quizás como le agrega también esto de poder diferenciar distintas emociones. Hay algo en la búsqueda como de los matices de emoción que a veces se pierde un poco en esta simplificación. Es como que todo tiene que ser, qué sé yo, no sé, alegría, una cosa muy básica, un concepto como muy cotidiano. Y entonces llega un punto que si no consumís otra cosa y si todo tu universo creativo, de consumo, de lo que sea, está circundado por arte que solamente transmite cosas como muy básicas, llega un punto que tu percepción de tus emociones también se vuelve como más 2D, digamos, más simplista, y es como, bueno, yo siento esto, esto y esto, y es como que no tenés tampoco la posibilidad de pensar por fuera de esa simplicidad. Yo lo pienso de otra forma. Porque la vida es compleja. Ya desde el vamos la vida es compleja. Siempre. Porque te peleas con el... Depende para quién. Vivir. Pero hay gente que vive su vida como muy simplemente, digamos. Sí, pero esa gente no creo que sea la que necesariamente consume un arte más simple. Yo creo que la gente que tiene una vida como capaz, más tranqui, que se levanta, que riega las plantas, que no sé, se cocina, capaz que es gente que tiene más tiempo para sentir otra cosa, o más bagaje emocional para sentir cosas más complejas a nivel artístico. Y al mismo tiempo, al revés, la gente que capaz que tiene una vida como más complicada porque la madre tiene problemas de adicción y entonces le grita porque sí, y el novio la gorrea, pero como es la única persona que le da bola, entonces se traga. Entonces capaz esa gente a la hora de consumir arte prefiere ver algo que tenga los ojos gigantes así, y te das cuenta como... Claro, algo que les simplifique un poco la sensación o que los devuelva como una cosa más... Claro, le tira un poquito de azúcar a la vida. Estoy generalizando una banda, pero creo que también... Claro, pero estamos hablando de cosas distintas. Vos estás hablando como de un arte que serviría más para entretener, versus un arte que es más para explorarse, y entonces la persona que tiene como una vida más simple o menos complejo, menos problematizada, tiene más posibilidad de interiorizarse en un tipo de arte más complejo que le dé como más profundidad a las emociones. Yo lo pensaba como más con respecto a la cultura popular versus la cultura como más elevada, o la cultura más profesional, digamos, como de arte un poco más refinado, como esa división. Claro, es que para mí un poco va de la mano. No digo que la gente que tenga una vida de mierda no pueda consumir arte más complejo, no estoy diciendo para nada eso, pero creo que al mismo tiempo hay gente que elige cosas alegres porque es el único lugar donde puede sacar felicidad. Entonces ya no... Creo que los espectros que estamos marcando son como dos líneas así, como en plan, acá hay arte elevado y acá hay arte popular. Y acá hay personas que tienen la tranquilidad de ponerse a buscar o a consumir arte o a ver cosas más complejas, y acá estarían como las personas que no pueden consumir porque en realidad están como demasiado alteradas con sus cosas. Y hay de los dos rangos de cosas, o sea, de los dos tipos de arte, del arte más popular y del arte más elevado, hay, me parece, para los dos tipos de personas que quieren consumir, o sea, para los dos tipos de emociones, para las emociones que están como muy saturadas y necesitan quizás algo que mache eso. Yo creo que hay arte plástico, por ejemplo, que hace match con una persona que está alterada emocionalmente o que necesita como relajar o una cosa más tranquila, o incluso necesita matchear, o sea, que el arte que está viendo le refleje lo que a él le está pasando, en plan, necesito algo violento, necesito
me parece que en la música también hay un poco Sí. lo mismo. Como que necesito machear y sentirme triste con lo que estoy escuchando, o sentir que la música es violenta porque mi vida es violenta, y entonces que algo Sí. como que me genere la misma Sí, sensación. el catarsis. Claro. Y del otro lado también tenés gente, tanto como en la cultura más popular como en la cultura más elevada, digamos, queriendo consumir cosas quizás un poco más complejas o con otro sentido, porque están también en otro lugar emocional. Yo no quitaría ninguna de las dos. Habiendo dicho todo lo último, porque estoy pensando también en la cuestión de las necesidades de la gente. Hay muchísima diversidad de Sí. necesidades. Yo venía charlando con el tema del podcast que íbamos a hacer de arte y emoción, y venía charlando con una amiga y me decía, yo le decía, bueno, mira, hay arte, por ejemplo, que transmite cosas tenebrosas o que transmite miedo, ¿no? Y me dice, no, pero ¿qué tipo de arte transmite eso? Y le muestro pinturas de Goya, ¿no? De la pintura negra española. Y entonces de repente gente desmembrada, Claro. sangre y un ambiente súper oscuro. Y claro, se queda así, me dice, pero ¿y esto no es arte? Me dice. Esto no es, ¿esto qué es? Es como que no, lo que me está provocando no me hace sentir que esto sea arte. Yo esto no como que directamente no lo catalogo como arte, no lo puedo consumir así. Eso decía la chica. Sí, como que tiene que ver también el estado en el que uno está, lo que uno considera arte o no considera arte, y lo que uno puede o no consumir. Claro, es que el Hay debate... gente que está enamorada de Goya, Sí. y que Goya es lo último. Por ejemplo, hay un artista que es muy conocido, es Antonio García Villarán, que es youtuber, y le encanta Goya, pero claro, vos cuando ves las obras de Antonio decís, claro, sí, te encanta Goya, Sí. y vos también producís cosas similares y te gusta como esta emoción descarnada y como estos cuerpos así como y calaveras, y es como, bueno, estás como en la misma Estás en la sintonía. vibra. Sí. Sí. Hay una cuestión como de vibras y de considerar esto es arte o esto no es arte según lo que te refleja a vos o lo que vos no te podés sentir relacionado, digamos. Sí, me parece incorrecto. Yo creo que bueno, es que hay que ver qué es lo que es arte y qué es lo que no es arte, y eso creo que hasta algún punto es subjetivo. No sé si hay una definición muy concreta, seguramente la hay y yo la desconozco, pero el hecho de que no te guste no hace que deje de ser arte. Es decir, si te genera esas emociones, y entonces es arte. Claro, pero solamente porque algo te genere emociones, ¿eso hace que sea arte? No Porque sé. entonces casi cualquier cosa puede ser arte. Sí. Digamos, Puede ser. una basura abierta en la calle Si es a que te propósito, genere la sensación de ay, esto está ahí todo sucio y tirado, y eso si, sería arte. y Porque depende. está generando una emoción, pero no. Y yo, capaz hay que preguntarse si el artista tenía la intencionalidad de generar eso que genera. Si yo voy y como obra de arte algo es arte rompo la bolsa, porque hay una artista atrás, porque hay una intencionalidad de comunicar algo. Entonces, para mí no. No, hay que ver, estamos pero hablando. Sí, el arte contemporáneo absolutamente considera como que si hay una intencionalidad, entonces esto puede ser arte. Ahora, si la intencionalidad es algo como muy estructurado y muy rígido y tal, muchas veces no lo considero tan arte como una cosa más conceptual. Algo muy rígido como que... como, yo qué sé, algo que parece una ilustración, por ejemplo. Y entonces, ponele el ejemplo a alguno de los cuadros que tengo acá, atrás. Sí. Bueno, esto no es arte porque es como una ilustración. Pero eso que es como algo ilustrativo. Bueno, tampoco estoy de acuerdo no me con transmite eso. nada. Esto a mí no me transmite nada. Entonces no es arte, porque a mí no me transmite. Pero para mí sí transmite. Bueno, pero es relativo, ¿ves? Es que sí, es relativo.
yo creo que hasta algún punto es subjetivo. Vos cuando hiciste ese cuadro, ¿para qué lo hiciste? ¿O cuándo lo hiciste? ¿Te acordás? ¿Qué buscabas hacer? Sí, estaba empezando una serie de pinturas sobre el tarot. Tiene el intentando arco expresar. de los caracolcitos, que no me acuerdo cómo se llama. La Tiene proporción... la proporción áurea. Sí, Claro. bueno, ahí ya estás buscando algo que tiene que ver con la naturaleza, con el equilibrio, con lo universal. Claro, pero que algo sea una búsqueda, Sí, ¿hace que eso sea arte? yo creo Digamos, que o sea, lo que pinta, no. por ejemplo, mi sobrina de 10 años, que tiene una intencionalidad y que está pintando algo y que está haciendo como un dibujo. Sí. Es ese dibujo que hace ella, ¿es arte? Yo creo que depende si lo que está tratando, lo que está buscando, lo está comunicando. Porque Sí, ella está intentando comunicar algo, por ejemplo. yo creería que sí. Capaz que está falto de técnica clásica, pero yo diría que sí. Claro, Yo diría que sí. bueno, el mundo del arte es una cosa así como muy relativa. Yo creo que de alguna forma el arte es una herramienta. El arte sí, es una herramienta para decir algo. O sea, es una forma que tenemos para comunicarnos entre seres humanos en la que transmitimos conceptos y emociones, ¿no? Pero creo que esos conceptos y esas emociones, no es que hay conceptos y emociones más válidos que otros, pero hay una intencionalidad. Y creo que hay intencionalidades que son, bueno, que para mí son mejores que otras intencionalidades. Que aportan más. Sí, para mí construyen más o permiten como una visión más esperanzadora del mundo. Bueno, una conclusión que saco así como de toda la charla es que las emociones es como que es un puntapié inicial para crear arte, pero también puede ser algo muy complejo que necesita elaboración a medida que uno va haciendo la carrera. Como que uno se lanza a crear porque tiene una emoción o quiere transmitir un mensaje, y después la elaboración de esa emoción que querés transmitir y de ese mensaje que querés transmitir es algo tan complejo que es como que uno se pasa toda la vida de artista intentando transmitir lo que uno quiere transmitir o como refinando esa comunicación. Casi que te diría que la emoción es el motor de la carrera artística. Si esa búsqueda que vos estás diciendo no está, o se estanca la carrera artística en esta cuestión de la repetición de lo que se encontró que vende, o muere. Si no, o muere. Claro. Porque no podés canalizar la emoción, entonces no hay motor. Sí, o no hay búsqueda, porque te da miedo la búsqueda o lo que sea. Claro. Mira qué linda conclusión que sacaste. Sí. Bueno, que sacamos. Bueno, y ahora a vos que estás mirando voyeuristamente este podcast, bueno, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. Nos vemos. Chao. Adiós.